de la luz del sol reflejada en el techo de madera. Mis pensamientos estaban dispersos e inquietos. Me sentía sola porque mi esposo, Santiago, estaba fuera en un viaje de negocios por los próximos 2 meses, y ya llevaba 3 semanas sin verlo. Fue solo cuando el suave crujido de la puerta de madera rompió el silencio que me di cuenta de que no estaba sola. Me incorporé ligeramente, entrecerrando los ojos hacia la figura tenue en la puerta. Mi hijo, de 19 años, Mateo, estaba allí, sus anchos hombros delineados por la tenue luz del pasillo. Dudó, una mano agarrando el marco de la puerta de madera como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «Mamá», dijo en voz baja, su voz cargada de vacilación. Me froté los ojos, mi corazón ya apretándose al escuchar su voz. «Mateo, ¿qué pasa?» No respondió de inmediato. En cambio, se quedó inmóvil, su sombra extendiéndose por la habitación. Finalmente, entró, sus pies descalzos haciendo suaves golpes contra el suelo de madera. Había algo en la forma en que se movía, vacilante, casi temeroso, que hacía que el aire de la habitación se sintiera más pesado. «No podía dormir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Miré el reloj de mi mesita de noche. 4:17 de la tarde. Mateo no era del tipo que me despertaba a menos que algo realmente lo estuviera molestando. Mi pecho se apretó mientras pasaba las piernas por el borde de la cama, indicándole que se acercara. «¿Qué está pasando?», Drenia pregunté suavemente. Dudó de nuevo antes de sentarse en el borde de la cama, su postura rígida, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. Por un momento lo observé, esperando, pero él mantuvo la mirada fija en el suelo. La tensión que irradiaba de él era casi palpable. «Mateo, puedes hablar conmigo», dije suavemente. «Sea lo que sea, estoy aquí». Dejó escapar un aliento tembloroso, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su camisa. Es difícil de explicar», dijo finalmente. «He estado sintiendo algo. He estado sintiendo diferente, y no sé qué hacer al respecto». Sus palabras enviaron una ola de inquietud a través de mí. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz firme a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. «¿Diferente cómo?». Me miró entonces, sus ojos buscando los míos con una intensidad para la que no estaba preparada. «Se trata de alguien», dijo. «Alguien en quien he estado pensando mucho, alguien que no vas a esperar». Un breve alivio parpadeó a través de mí. Tal vez se trataba de una chica de la universidad, un flechazo que no sabía cómo manejar. Mateo siempre había sido tímido con sus sentimientos, guardándolos hasta que amenazaban con desbordarse. «Está bien», dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «¿Quién es? ¿Alguien de la universidad?». Sacudió la cabeza rápidamente, su mirada cayendo de nuevo. «No», dijo, su voz apenas audible. «No es alguien de la universidad». «¿Entonces quién?», Drenia pregunté suavemente, aunque una extraña inquietud comenzaba a filtrarse en mi pecho. «Mateo, puedes decirme lo que sea, lo resolveremos». Tomó una respiración profunda, su pecho subiendo y bajando como si estuviera reuniendo cada onza de coraje que tenía. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba. «¿Eres tú, mamá?», dijo finalmente. «Siempre has sido tú». Las palabras me golpearon como una ola gigante, sacándome el aire de los pulmones. Por un momento no pude hablar, no pude pensar. Mi mente se apresuró a dar sentido a lo que acababa de decir, pero el peso absoluto de ello me dejó tambaleándome. «Mateo», comencé, mi voz vacilando. ¿Qué estás diciendo?». Se levantó abruptamente, caminando por la habitación como un animal enjaulado. Sus manos corrían por su cabello, tirando de los mechones como si intentara sacar físicamente las palabras de su mente.
Sé cómo suena, dijo rápidamente. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Lo he intentado. He intentado durante tanto tiempo apartarlo, ignorarlo, pero siempre está ahí. Lo miré, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar sus palabras. Mateo, esto no es... No me digas que no es real. Interrumpió, su voz quebrándose. Tú sabes lo que siento. Nunca me he sentido así por nadie más. No es solo admiración o un estúpido flechazo. Es algo mucho más profundo. Mamá. Mateo, dije de nuevo, mi voz temblando. Eres mi hijo. Lo que estás sintiendo no es amor. Es otra cosa. Algo. Es amor. Component placement, gritó, su voz cruda de emoción. Eres todo para mí, mamá. Eres la única que siempre me ha entendido. La única que siempre me ha hecho sentir que valgo algo. ¿Cómo puede no ser eso amor? Las lágrimas me picaban en los ojos mientras trataba de procesar sus palabras. Mi hijo, mi dulce chico a quien había criado y amado incondicionalmente, estaba derramando sentimientos que no podía entender. Sentimientos que no podía corresponder. Pero aún así, algo en mí me emocionó. Ahora que lo pienso, creo que aún no me había dado cuenta. Creo que intenté ignorarlo. Y entonces dije, Mateo, estás confundido. Estás pasando por mucho ahora mismo. Y tal vez estos sentimientos... No estoy confundido, dijo, girándose para mirarme. Sus ojos estaban vidriosos por las lágrimas no derramadas. Su mandíbula tensa con una determinación que hizo que mi pecho doliera. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. En ese momento lo noté. Podía sentir cómo se sentía atraído por mí, y no quería alejarme de ello. Pero aún así, como soy su madre, tomé la responsabilidad de ignorarlo. Extendí la mano, colocando una mano en su brazo. Mateo, dije suavemente, estos sentimientos pasarán, te lo prometo. Y cuando lo hagan, verás las cosas con más claridad. ¿Y si no lo hacen? Susurró, su voz quebrándose. ¿Y si así es como soy? ¿Y si así es como se supone que debo sentirme? Mi garganta se apretó y por un momento no pude hablar. No tenía la respuesta que estaba buscando. No sabía cómo aliviar el dolor que era tan evidente en sus ojos. Todo lo que podía hacer era aferrarme a la esperanza de que el tiempo traería claridad, que este momento no nos definiría. No estás solo en esto, dije finalmente, mi voz temblorosa pero resuelta. Lo superaremos, Mateo, juntos. Me miró durante un largo momento, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que hizo que mi corazón doliera. No quiero perderte, mamá, dijo suavemente. No puedo perderte. No lo harás, dije con firmeza, apretando su brazo. Pase lo que pase, siempre estaré aquí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te unes a mí esta tarde? Tal vez eso ayudaría un poco, dije mientras volvía a meterme debajo de mi manta. Asintió y lentamente se metió en la cama. Entonces lo abracé y sentí algo. No se lo mencioné, por supuesto, así que solo dije, «Buenas tardes, cariño». Y él me sonrió. El silencio que siguió fue pesado, pero no insoportable. Era el tipo de silencio que contenía promesas, frágiles pero sinceras. Y mientras cerraba los ojos, sentí un atisbo de esperanza. Esperanza de que pudiéramos capear esta tormenta, por imposible que pareciera. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Y tenía razón. Una tarde como esta se avecinaba de nuevo, lo que terminaría de una manera totalmente diferente. Esta tarde no pasó nada, pero se acercaba más, porque el amor, especialmente un amor tan complicado como este, no se desvanece en silencio. Exige que se le tome en cuenta. Y yo no tenía idea de cómo sería ese ajuste de cuentas. La tarde después de la confesión de Mateo se sintió surrealista. El silencio de la casa, usualmente reconfortante, ahora me oprimía como un peso sofocante.
Cada rincón, cada objeto familiar, parecía zumbar con la tensión tácita entre nosotros. Me mantuve ocupada con las tareas, con la esperanza de que la rutina me asentara, pero mis manos temblaban mientras doblaba la ropa y mi mente se aceleraba con preguntas que no podía responder. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Para él? ¿Para mí? El ruido de una silla en la cocina me sacó de mis pensamientos. Mateo estaba sentado a la mesa mirando un tazón de avena que parecía tan intacto como mi taza de té en la encimera. Su cabello estaba desordenado, sus ojos sombreados por el cansancio. No había dormido, y yo tampoco. «Buenas tardes», dije con cautela, rompiendo el silencio. Levantó la vista, su expresión ilegible. «Buenas tardes», respondió, su voz ronca. Me serví una taza de té recién hecho, el sonido del líquido llenando la taza más fuerte de lo que debería haber sido. Me uní a él en la mesa. La distancia entre nosotros se sentía demasiado lejana y demasiado cercana. Por un momento ninguno de los dos habló. El aire estaba cargado de todo lo que no se decía. Finalmente rompí el silencio. «Mateo, sobre esta tarde, lo que quise decir». «¿Lo que dijiste?», interrumpió, su voz firme a pesar de la confusión en sus ojos. No voy a fingir que no lo hice. Cerré los ojos brevemente, decidida a mantener la calma. «Sé que estás siendo honesto», dije suavemente. «Pero, Mateo, esto... lo que estás sintiendo... no es algo sobre lo que podamos actuar. No es algo sobre lo que debamos actuar». Se recostó en su silla, sus manos agarrando el borde de la mesa. «¿Por qué no?», preguntó, su voz teñida de frustración. «¿Por qué el amor tiene que encajar en reglas y límites? ¿No se supone que el amor es libre?». Tomé una respiración profunda, buscando las palabras correctas. «El amor no se trata solo de lo que sentimos, Mateo», dije. «Se trata de lo que es correcto, de lo que es bueno para todos los involucrados. Y esto, lo que estás diciendo, podría lastimarnos a ambos». Apartó la mirada, su mandíbula tensándose. «No quiero lastimarte», dijo en voz baja. «Eso es lo último que quiero». «Lo sé», dije extendiendo la mano por la mesa para colocarla sobre la suya. «Y yo tampoco quiero lastimarte. Por eso tenemos que manejar esto con cuidado. Necesitamos encontrar una manera de superar esto». Sus dedos se apretaron alrededor de los míos, y por un momento vi al chico que solía ser. El chico que había tomado mi mano cuando tenía miedo, que me había buscado para que lo guiara y lo reconfortara. Pero esto era diferente. La forma en que me miraba ahora era diferente. «No sé si puedo superarlo», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero lo intentaré por ti». Las lágrimas se acumularon en mis ojos y le di un apretón suave en la mano. «Eso es todo lo que pido». Los días que siguieron fueron un torbellino de conversaciones incómodas y una normalidad forzada. Mateo trató de mantener su distancia, retirándose a su habitación o pasando largas horas fuera de casa. Me dije que era lo mejor, que el espacio lo ayudaría a ordenar sus sentimientos, pero lo extrañaba. Extrañaba la fácil relación que habíamos compartido antes de que todo cambiara a partir de la tarde en que se confesó. Dormimos en la misma cama todas las noches, pero aún así noté que había una distancia entre nosotros. Una tarde, mientras preparaba la merienda, escuché que la puerta principal se abría y se cerraba. Mateo entró en la cocina, su cabello húmedo por la lluvia. Me miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si decir algo. «Hola», dije, tratando de mantener mi tono ligero. «Llegas justo a tiempo. La merienda casi está lista». No respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia la encimera y se apoyó en ella, con los brazos cruzados. «He estado pensando», dijo finalmente. Apagué la estufa y lo enfrenté, mi corazón latiendo con fuerza.
¿Sobre qué? Sobre nosotros, dijo, su mirada fija. Sobre lo que dije esta tarde. Tragué saliva con fuerza, preparándome. Inmediatamente supe de qué tarde estaba hablando, por supuesto. Mateo, pensé que habíamos acordado. Lo sé, interrumpió. Y no estoy aquí para discutir. Solo necesito decir esto. Asentí indicándole que continuara. He estado tratando de averiguar qué hacer con estos sentimientos, dijo, su voz baja pero firme. Y me he dado cuenta de algo. No quiero perder lo que tenemos, mamá, incluso si no es lo que quiero que sea. Prefiero tenerte en mi vida como mi madre que arriesgarme a perderte por completo. Un alivio me invadió, aunque se vio atenuado por la tristeza en su voz. Mateo, no me vas a perder, dije. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Asintió, sus labios apretados en una fina línea. Lo sé, pero es difícil. Es muy difícil. Di un paso más cerca, colocando una mano en su brazo. Tomará tiempo, dije suavemente. Pero eres fuerte, Mateo, y te ayudaré a superar esto en todo lo que pueda. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento la tensión entre nosotros pareció disminuir. Gracias, mamá, dijo, su voz suave. Eso significa mucho. Nos quedamos allí en la cocina, la lluvia golpeando contra las ventanas, y por primera vez en días sentí que íbamos a estar bien. Pero la vida tiene una manera de complicar las cosas cuando menos lo esperas. Porque justo cuando pensaba que habíamos encontrado una cierta paz, sucedió algo que amenazó con desentrañar todo. La tregua incómoda que Mateo y yo habíamos establecido se mantuvo durante un tiempo. Frágil, pero funcional. Él hizo un esfuerzo por sonreír más, por reírse de mis chistes y por acompañarme a las comidas como solía hacerlo. Me aferré a esos momentos, tratando de convencerme de que las cosas estaban mejorando, pero a altas horas de la tarde, cuando la casa estaba en silencio y yo me quedaba sola con mis pensamientos, el peso de su confesión persistía. Una tarde, después de un largo día de trabajo, encontré a Mateo en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá mirando fijamente la televisión. Una vieja comedia de situación que reproducía su pista de risa, haciendo eco torpemente en la habitación de otro modo tranquila. Levantó la vista cuando entré, su expresión ilegible. ¿Estás bien? Drenia pregunté, sentándome a su lado. Se encogió de hombros. Sí, solo pensando. Dudé antes de hablar sobre cualquier cosa en particular. Dejó escapar una risa suave, aunque no había humor en ella. ¿En qué no estoy pensando? Mi estómago se retorció. Mateo, pensé que estábamos superando esto. Lo estoy intentando, dijo rápidamente. De verdad que lo estoy, pero no es tan simple. No puedes simplemente apagar los sentimientos como un interruptor. Lo sé, dije, mi voz suave. Y no espero que lo hagas, pero tenemos que seguir trabajando en esto por el bien de los dos. Se giró hacia mí entonces, sus ojos buscando los míos. ¿Alguna vez has pensado en ello? Swin preguntó de repente, su voz baja. En nosotros, en cómo sería si las cosas fueran diferentes. Me congelé. Su pregunta me tomó por sorpresa. Mateo, yo. No me mientas, dijo, su tono más suplicante que exigente. Solo dime la verdad. Aparté la mirada, mis pensamientos acelerándose. La verdad era complicada, enredada en emociones que no entendía completamente. Por supuesto que había pensado en ello. ¿Cómo podría no hacerlo después de lo que él había dicho? Pero reconocer esos pensamientos, incluso para mí misma, se sentía como cruzar una línea que no podía deshacer. No importa lo que haya pensado, dije finalmente, forzando mi voz a mantenerse firme. Lo que importa es hacer lo correcto. Y esto no está bien. Suspiró, pasando una mano por su cabello. Sé que piensas eso, pero
Y si no... No, Mateo, dije con firmeza, interrumpiéndolo. No hay y sí. No vamos a tener esta conversación. Me miró durante un largo momento, su expresión una mezcla de frustración y tristeza. «Tienes miedo», dijo finalmente. «Sí, lo tengo», admití. «Porque esto no se trata solo de ti o de mí. Se trata de todo lo que hemos construido, de todo lo que podemos perder». Pero estaba mintiendo. Tenía miedo, tenía razón en eso, pero por la razón equivocada. Tenía miedo de decirle que en los últimos 2 días también sentía algo que tenía miedo de decirle. No respondió, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente se levantó, sus movimientos rígidos y deliberados. «Voy a dar un paseo», dijo dirigiéndose a la puerta. «Mateo», comencé, pero él ya se había ido. Las horas pasaron lentamente, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Me senté junto a la ventana observando la calle. Mi preocupación aumentaba con cada momento. Mateo no regresó. No fue hasta casi la medianoche que escuché que la puerta se abría. Corrí a la entrada. El alivio me invadió al verlo entrar, empapado por la lluvia. «Mateo, ¿dónde has estado?», Drenia pregunté. Mi voz temblaba. «Caminando», dijo simplemente, sacudiendo el agua de su cabello. Cogí una toalla del baño y se la di. «Te vas a poner enfermo», dije. Mi preocupación se desbordó en irritación. «No puedes simplemente desaparecer así». Suspiró, pasando la toalla por su rostro. Necesitaba despejar mi cabeza. «¿Y te ayudó?», Drenia pregunté, cruzándome de brazos. Me miró, sus ojos oscuros e ilegibles. «No realmente». Algo en su tono me hizo vacilar. Di un paso más cerca, bajando la voz. «Mateo, no podemos seguir así. Nos está destrozando a los dos». «Lo sé», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero no sé cómo parar». «Tal vez necesitamos ayuda», sugerí. «Alguien con quien hablar, un terapeuta». Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. «¿Crees que un terapeuta va a entender esto?». «Podrían», dije, aunque no estaba segura de creerlo. «O al menos ayudarnos a averiguar cómo seguir adelante». Sacudió la cabeza, dejando caer la toalla al suelo. «Nadie puede arreglar esto, mamá. Nadie puede cambiar cómo me siento». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e implacables. Quería discutir, decirle que estaba equivocado, pero no podía, porque en el fondo sabía que tenía razón. La peor parte era que ni siquiera le había dicho que yo también sentía algo, que yo era la que le mentía, tratando de evitar mis sentimientos por él. Lo sabía y aún así mantenía la boca cerrada. Al menos por ahora. Los días siguientes fueron un torbellino de evasión y conversaciones incómodas. Mateo trató de actuar con normalidad, pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada interacción se sentía como caminar por una cuerda floja, y no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Eso ocurrió una tarde mientras limpiábamos después de la cena. Mateo había estado inusualmente callado todo el día, sus movimientos tensos y deliberados. Mientras cargaba el lavavajillas, se apoyó en la encimera, observándome. «Mamá», dijo de repente, su voz rompiendo el silencio. «Necesito decirte algo». Me giré para enfrentarlo, mi corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa?». «No puedo hacer esto más», dijo. Su voz temblaba. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien». «Mateo, hemos hablado de esto», comencé, pero él sacudió la cabeza. «No, no entiendes», dijo, su voz elevándose. «No puedo simplemente apagar lo que siento. No puedo seguir fingiendo que estoy bien cuando no lo estoy». «¿Entonces qué quieres que haga?». Drenia pregunté. Mi frustración se desbordó. «¿Qué esperas que te diga?». «No lo sé», dijo, su voz quebrándose. «Solo necesito que me veas, que entiendas cuánto me está destrozando esto».
Te veo, dije. Mi propia voz temblaba ahora. Te veo todos los días, Mateo, y me rompe el corazón verte así, pero no sé cómo solucionarlo. Dio un paso más cerca. Sus ojos se fijaron en los míos. No puedes solucionarlo, dijo. Pero tal vez no tengamos que hacerlo. Lo miré. Mi mente daba vueltas. Mateo, ¿qué estás diciendo? No respondió. En cambio, cerró la distancia entre nosotros, su mano rozando la mía. Mi respiración se entrecortó. El aire entre nosotros se volvió repentinamente eléctrico. Pero el momento no duró. Di un paso atrás, rompiendo la conexión. No, dije con firmeza. Mi voz temblaba. No podemos. Su rostro se arrugó, el dolor grabado en cada línea. Lo siento, susurró, girándose y alejándose. Me quedé allí, con el corazón acelerado, el peso de lo que acababa de suceder cayendo sobre mí, porque por mucho que intentara negarlo, algo dentro de mí había respondido a él, y eso me aterraba más que nada. Pensé en las noches que habíamos pasado juntos. Las últimas noches me había estado tocando más de lo habitual, y noté que yo también lo hacía más a él. Creo que él se dio cuenta y por eso empezó la conversación. Pero los días después de ese momento en la cocina fueron como caminar a través de una tormenta, impredecibles y abrumadores. Mateo y yo nos evitamos más que nunca. Cuando nos cruzábamos, el silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra. Me dije que era lo mejor, que este espacio era lo que ambos necesitábamos, pero la verdad era que cada vez que lo veía retirarse a su habitación, cada vez que captaba el destello de dolor en sus ojos, me destrozaba. Pasé las tardes repitiendo la escena una y otra vez. La forma en que me miró, el peso de las palabras, la forma en que mi corazón me había traicionado en ese breve momento fugaz de conexión. No estaba bien. No lo era, pero negar la complejidad de lo que sentíamos solo parecía profundizar la herida. Una tarde, mientras estaba sentada en la sala de estar, con un libro olvidado en mi regazo, Mateo entró. Dudó en la puerta, como si no estuviera seguro de si era bienvenido. Su cabello estaba desordenado, su expresión cautelosa. Este era el momento en que tenía que confesar, simplemente decirle lo que sentía. Mateo, dije finalmente, mi voz más baja de lo habitual. Levantó la vista, tratando de mantener su expresión neutral. Hola, respondió. ¿Qué pasa? Se adentró más en la habitación, pero no se sentó, caminando lentamente cerca del borde de la mesa de centro. Quería hablar, dije, mirándome brevemente antes de apartar la vista de nuevo. Sé que las cosas han sido difíciles para los dos. Asintió, cerrando el libro y dejándolo a un lado. Lo han sido, pero, mamá, no quiero que pienses que no me importa. Me importa más de lo que crees. Dejó de caminar, girándose para mirarme. Sé que te importa, dije. Por eso es tan difícil, porque por mucho que intente dejarlo ir, por mucho que me diga a mí misma que siga adelante, no puedo. Mamá, comenzó, pero levanté la mano. Déjame terminar, dije. He pasado mucho tiempo tratando de averiguar qué me pasa, por qué me siento así. Pero cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no está mal sentir amor, ¿verdad? Incluso si no se ajustas a las reglas, incluso si asusta a la gente. Tragué saliva con fuerza, mis propias palabras golpeando algo profundo dentro de mí. El amor no está mal, dije con cuidado. Pero a veces actuar sobre él sí lo está, especialmente cuando podría lastimar a las personas que nos importan. Asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero necesitaba escucharla de todos modos. Lo entiendo, dijo. Lo entiendo, pero ¿qué se supone que debo hacer con estos sentimientos? ¿Enterrarlos? ¿Fingir que no existen? No, dije finalmente, sacudiendo la cabeza.
No tienes que fingir. Necesito confesar algo también, y solo voy a decir esto para ayudarte a canalizar tus sentimientos en algo que te ayude a crecer, no en algo que te detenga. Se dejó caer en la silla frente a mí, sus hombros caídos. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, mamá. Pero dime, ¿qué tienes que confesar? Bueno, Mateo, dije suavemente. Creo que ya te has dado cuenta un poco. Durante las últimas tardes, mientras dormíamos juntos. Por un momento no respondió. Luego, para mi sorpresa, dejó escapar una risa silenciosa. ¿Tus toques?, preguntó. Por supuesto que los noté, pero me dije a mí mismo que lo hacías para hacerme sentir bien. Para ser honesto, solo me hacen sentir perdido. Me hacen sentir tan cerca de lo que quiero, pero a la vez, tan lejos. No estás perdido, dije inclinándome hacia adelante. Solo estás encontrando tu camino, y eso está bien, es parte de crecer. Me miró entonces, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que hizo que mi pecho doliera. No quiero perderte, mamá, dijo. No puedo perderte. No lo harás, dije, mi voz firme. Pase lo que pase, estoy aquí. Eso nunca cambiará. En ese momento, sin que él se diera cuenta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aún no le había dicho cómo me sentía, y que esos toques no eran solo para su beneficio. También eran por lo que yo quería, en lo más profundo. Así que decidí no dejar que se interpusiera más en medio. Tenía que aclarar mis pensamientos y decirle cómo me sentía, pero déjame terminar lo que iba a decir. Mateo, esos toques no eran para hacerte sentir bien. ¿Yo? ¿Qué? Logró. Hice eso porque yo también sentía algo, confesé. De hecho, todavía siento algo, Mateo. Tenía miedo de decírtelo porque soy tu madre. Y está mal. No puede ser verdad lo que sentimos el uno por el otro. Pero no puedo negar lo que estoy sintiendo. Se quedó en silencio por un momento y luego se inclinó hacia mí, agarrando mi pierna. Mateo, dije. No podemos hacer esto. ¿Qué pasa con Santiago? No, susurró. Nadie tiene que saberlo. Pero aún así vi vacilación en sus ojos. Me incliné hacia él, besándolo intensamente, pero no por mucho tiempo. Sabía que no podíamos hacer esto, y sabía que él tampoco estaba seguro. Así que lo aparté. Vamos a descansar bien y luego hablaremos mañana, ¿de acuerdo? Drenny asintió, pero ambos sentimos que la tensión no había desaparecido. Ambos fuimos al baño a cepillarnos los dientes y a prepararnos para ir a la cama. Mientras me cambiaba para ponerme el camisón, le sonreí mientras él se lavaba la cara. Fui al dormitorio y me metí en mi cama. Durante las últimas semanas, desde la primera tarde de su confesión, habíamos estado durmiendo juntos, así que era bastante normal que él se uniera a mí. Un par de momentos después, entró en la habitación y antes de que llegara a la cama, abrí las sábanas para que entrara. Como mencioné antes, la tensión aún no había desaparecido, así que dije: asegurémonos de descansar bien y luego hablamos de todo esto mañana, antes de que regrese Santiago, ¿de acuerdo? Está bien, dijo. Se sentía como si ya se hubiera resignado al hecho de que no iba a pasar nada, pero yo ciertamente no lo había hecho. Desafortunadamente, apagué la luz de noche y dije: «Buenas tardes, cariño», apartándome de él. «Buenas tardes, mamá», escuché. Mi mente daba vueltas. Unos pocos minutos se sentían como horas y mis pensamientos estaban por todas partes. En un momento dado, mi pie tocó su pierna, en parte a propósito y en parte por accidente. Él no se apartó, y antes de que me diera cuenta, lo acerqué más a mí. Él agarró mi pierna y me di la vuelta. Todavía dudé por un momento, pero dejé que todo sucediera. Lo besé, e incluso fuimos más allá de besarnos. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó exactamente, pero me dejé llevar y por un momento me sentí viva.
Podía olvidar todo lo que me había preocupado en las últimas semanas. Cerré los ojos dejando que el momento me invadiera, y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Esto no estaba mal. No era confuso. Era amor, puro y simple amor. Y era el tipo de amor que había crecido de forma natural entre nosotros, floreciendo a partir de años de cariño, confianza y comprensión. Eso fue lo que me dije mientras estábamos ocupados. Pero tan rápido como empezó, tan rápido como terminó, supongo que fue un poco demasiado emocionante para él, me imagino. Cuando Mateo se retiró, me sonrió. ¿Estamos bien? Drenia y me dirigí al baño. Las siguientes semanas fueron mejores, más fáciles incluso. Mateo parecía más en paz, aunque todavía había momentos en que la tensión entre nosotros resurgía. Su padre había regresado y él empezó a pasar más tiempo fuera, saliendo con amigos e incluso retomando algunos de los pasatiempos que había abandonado en el último año. Me lancé a mis rutinas, encontrando consuelo en las pequeñas tareas cotidianas que mantenían la vida en movimiento. Pero por mucho que quisiera creer que nos estábamos curando, la corriente subterránea de lo que había pasado entre nosotros permanecía. Era un hilo invisible que nos unía de una manera de la que ninguno de los dos podía escapar por completo. Hasta este punto, todavía no le he contado a mi esposo sobre lo que pasó, y Mateo y yo tampoco hemos hablado de ello. No sé qué hacer y no sé qué pensar de ello. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Siento curiosidad por las opiniones de otras personas sobre esto, y por eso estoy contando esta historia. Es una locura lo que pasó, pero no puedo negarlo. Y además de eso, nunca podré hacer que las cosas vuelvan a ser como antes.